Bienvenido, doctor Olarte, y bienvenido, Rubén. Bueno, muchas gracias, doctor Medina. Tengo el gusto de presentar a la doctora Reina Olarte. Ella es médica internista, cardióloga del Hospital Militar Central y ecocardiografista de la Universidad CES. Doctora Reina, muchísimas gracias por aceptar la invitación y de antemano, muchísimas gracias por la conferencia. Bueno, Rubén, muchas gracias a ti por invitarme a participar en este espacio. Igual al doctor Medina, ustedes dos que son los creadores de este espacio académico y pues son los que promulgan la resistencia para que no solamente después de creado se mantenga en el tiempo. Muchas gracias. Hoy entonces vamos a revisar un tema. Voy a compartirles la pantalla. ¿Me confirman si están viendo correctamente? Sí, doctora. Sí, señora. Bueno, un tema que cada vez gana más fuerza y es la ecocardiografía de estrés diastólico y ver cómo podemos aplicar esto a nuestro día a día. Para comenzar, me parece importante que contextualicemos qué pacientes son los que se benefician de su uso y hacer un recordatorio de ciertos conceptos antes de entrar a la técnica como tal. Una de las causas más frecuentes de la consulta nuestra, y no solamente de los cardiólogos, sino de medicina interna y de neumología, sin duda es la disnea. Y por esta razón, digamos que intercambiamos pacientes con esas otras dos especialidades, tratando de evaluar si la causa de disnea es de origen cardíaco o es de origen pulmonar o si tiene que ver con una enfermedad sistémica, desacondicionamiento u otras cosas. Dentro de las causas cardiovasculares de la disnea, sin duda, las dos más importantes son la enfermedad coronaria y la falla cardíaca. Y aquí, entonces, tal vez la de más atención hoy en día y de difícil diagnóstico, sin duda, es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Quise traer esta diapositiva para que contextualicemos un poco la epidemiología de la falla cardíaca global, que en esta revisión de este año nos habla de cerca de 64 millones de personas padeciéndola, con una tendencia interesante en la última década de mayor incidencia de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Recordar que esta, al igual que la falla de fracción reducida, se asocia a una alta frecuencia de eventos cardiovasculares y muerte casi cercana a un 30%. En esta gráfica, como pueden ver, la incidencia varía entre 2 y 5% dependiendo de las diferentes zonas geográficas. En esta diapositiva quise resaltar pues en el consenso de falla cardíaca del 2016, que sin duda el diagnóstico, pues aparte de los signos y síntomas clínicos, que son lo que primero nos va a alertar, pues digamos que tiene una importancia mayor la fracción de eyección. Obviamente el método que está más difundido para detectarla, pues es la ecocardiografía, y ya específicamente si tenemos síntomas y signos de falla con fracción de eyección cercana a lo normal o por encima del 50%, entonces aquí digamos que tenemos que poner un cuidado muchísimo mayor a los hallazgos del ecocardiograma y ver si el ecocardiograma nos muestra que hay alguna alteración estructural, cambios en la aurícula izquierda y una aproximación a la función diastólica por ecocardiografía. La falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que sin duda
debe ser una preocupación de la mayoría de los cardiólogos, no solamente por su incremento epidemiológico, sino también por el incremento de todos los factores de riesgo que desafortunadamente no hemos podido controlar, hace que cada vez vayamos a tener más pacientes con esta patología. Esta diapositiva la traje para que recordemos un poquito todos los mecanismos fisiopatológicos que pueden intervenir en la producción de la misma, como son factores hormonales, activación de diferentes sistemas, como renina, angiotensina, aldosterona, prostaglandinas, etcétera. Obviamente los factores de riesgo cardiovascular, que como se relata en la mayoría de las últimas series, preocupa un poco el tema de obesidad, preocupa un poco el tema de hipertensión y preocupa el tema de las mujeres, que por alguna razón que ya veremos más adelante, estamos en un riesgo mayor de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. En esta serie y artículo publicado en Circulation del 2018, el doctor Bale y colaboradores nos muestran cómo ciertos mecanismos fisiopatológicos de nosotras las mujeres nos hacen un poco más predispuestas a padecer alteraciones en la estructura miocárdica, en el metabolismo del corazón y daño en la función endotelial y vascular que finalmente nos llevan a una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. A pesar de ese aumento en la incidencia de esta patología, vemos cómo la mortalidad prácticamente no ha cambiado. Seguimos con cifras de mortalidad altas, cercanas casi a un 30% en las diferentes series a 5 y 10 años. Y de estas, la muerte súbita es una de las principales. En este gráfico de barras, en las barras rojas podemos ver cómo pues, la muerte cardíaca relacionada con la no cardíaca ocupa un papel bien importante. Este abrebocas quise hacerlo porque pues, todos los que hacemos imágenes, digamos que cada vez vemos más indicación de ciertos exámenes y a veces vemos con preocupación que el impacto pues ya en eventos duros y en mortalidad no es muy alentador. Entonces, digamos que nos hace hacer una reflexión en que probablemente están quedándose muchos pacientes sin diagnóstico y que deberíamos optimizar las herramientas de diagnóstico. Y aquí entonces entran las imágenes, el papel de las imágenes, que sin duda la ecocardiografía ha sido el gold estándar para diagnóstico de pacientes con disnea. Últimamente la resonancia también, ya hay varios estudios como este que anoté aquí publicado en el JACC del año pasado, en el cual tratan de hacer una aproximación para evaluar la función diastólica con una correlación importante por encima del 90-93% en diferentes parámetros, lo cual pues es bastante prometedor. Y volviendo a la base de la evaluación de la función diastólica como tal, pues, tenemos que retomarnos un poquito en el tiempo al primer consenso publicado bueno, de los más recientes, pues, en el 2009, ya hace más de una década, en donde digamos que había una cantidad de técnicas que se utilizaban, siendo un poquito engorroso su aplicación y no siendo tan reproducible. Por eso, digamos que se hizo una actualización de este consenso de función diastólica adoptada por la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Sociedad Europea, y se simplificó de cierta forma la medición, dejando solamente casi 17 parámetros, que son mucho menos que los que tenía el consenso del 2009, perdón. Y en este consenso me voy a enfocar básicamente en los pacientes que tienen fracción de eyección normal. Aquí
digamos que en resumen se resalta que existen 4 parámetros que son y que cada vez cobran más importancia, 2 de ellos con utilización de Doppler tisular, que ha mostrado ventajas respecto a que es un método que no es tan dependiente de carga como el Doppler convencional mitral, la velocidad del anillo tricuspidio y el volumen de la aurícula izquierda. ¿Qué problema tiene este flujograma? Que como pueden ver ustedes, digamos que no hay un dato conclusivo en el cual su presencia nos confirme o nos descarte, sino que si tenemos un paciente que tiene solamente uno de estos criterios y el resto no, podríamos decir que tiene una función diastólica normal. Si tiene el 50%, o sea, 2, digamos que queda en una zona gris, entra en una zona gris en donde me quedo con la duda. Y si tiene entre 3 y 4, digamos que ya podría yo hacer una aproximación a que ese paciente definitivamente tiene disfunción diastólica. En la práctica clínica, la mayoría de los pacientes tal vez los categorizaríamos dentro del grupo 1 de disfunción diastólica o muchas veces se quedan en la zona gris. Esta diapositiva la traje, es un estudio interesante publicado por la doctora Sancha, es el grupo de la doctora Sitges en Barcelona, en el Hospital Clínico de Barcelona, y publicado en el año 2018. Aquí básicamente hicieron una aproximación del diagnóstico de función diastólica utilizando los primeros parámetros y posteriormente las guías del 2016. Y vemos cómo en color verde, el grupo que inicialmente estaba catalogado como disfunción diastólica, utilizando solamente el flujograma que ya revisamos, un número muy importante de pacientes pasan a ser normales y otro número de pacientes pasan prácticamente a estar en la fase no determinada. Importante resaltar que aquí los pacientes que tienen disfunción diastólica más avanzada, como del grupo 2 y 3, pues digamos que esos no tienen cambios. Esto nos hace concluir que la guía del 2016 definitivamente mejoró un poco el diagnóstico, es mucho más precisa que la anterior, pero que queda un grupo importante de pacientes en esa zona gris que prácticamente quedan sin diagnóstico. En recuento, la ecocardiografía sin duda es juega un papel importantísimo en el diagnóstico de la función diastólica. Hemos pasado por diferentes fases, los que hacemos imágenes hace mucho tiempo, desde el modo M, el modo bidimensional, Doppler de la válvula mitral, modo M color, posteriormente Doppler tisular, que es lo que se está utilizando más hoy en día. Últimamente también combinado con el strain, que demuestra bastantes promesas, strain inclusive de la aurícula izquierda y bueno, y otras técnicas que ya vamos a mencionar más adelante. Importantísimo recordar que cuando tenemos un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, hasta casi la mitad de los pacientes tienen presiones de lleno normales en el reposo. Entonces, si digamos que solamente hacemos un diagnóstico basados en los hallazgos de reposo, podemos llevarnos sorpresas cuando los ponemos a caminar, caminatas así sea cortas. En este consenso de cómo diagnosticar falla cardíaca con fracción de eyección preservada del año 2019, hay una aproximación diagnóstica interesante. Fíjense que obviamente la ecocardiografía es tal vez uno de los pilares más importantes, sumada a los biomarcadores. Básicamente son estos dos parámetros los que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Dividen presencia de criterios mayores y menores basados en estas dos, digamos que en estas dos estrategias diagnósticas, y a los que tienen criterios menores les dan un punto, o si yo tengo un criterio menor, sumo un punto, si tengo criterios mayores, sumo 2 puntos. Los que tienen más de 5 puntos, ya digamos que podría yo establecer un diagnóstico de falla cardíaca, y los que tienen entre 2 y 4 puntos,
quedarían en una zona que es sugestiva, es una zona gris, y la recomendación ya aparece muy clara, es la realización de un ecocardiograma estrés diastólico para ver qué pasa con las presiones de lleno durante la actividad física. Aquí nuevamente ver cómo dentro de la aproximación diagnóstica, obviamente está la ecocardiografía basal, en los pacientes de zona gris, la ecocardiografía estrés con ejercicio, y el rol de la resonancia lo tienen en cuenta más ya para el paciente que tiene el diagnóstico y queremos evaluar la etiología de ese compromiso. Bueno, aquí vamos a hacer como una pausa y quiero compartirles este casito clínico, que es un caso que llega a ecocardiografía básica, una mujer de 68 años, hipertensa, diabética, consulta por deterioro de la clase funcional, y esta es la indicación principal del ecocardiograma. Viene siendo medicada con antihipertensivos, hipoglicemiantes orales, aspirineta y atorvastatina. Los hallazgos del ecocardiograma son un septum que está en el límite pues, superior de lo normal, pero con un grosor relativo de pared que está de 0,42, una masa de 96, una fracción de eyección dentro de lo normal, una tracita, como pueden ver, de insuficiencia mitral, y un volumen de la aurícula izquierda que está en 37 mililitros sobre metro cuadrado, un patrón de función diastólica de relajación anormal, con una onda E de 8 y una relación E' de 10 centímetros sobre segundo. Tiene una strain que, si bien no está completamente normal, está dentro de los parámetros por encima de 16. Y quisiera que compartiéramos un poquito, ustedes como por el chat si quieren, qué harían con esta paciente. Si aplicáramos la tabla de recomendación del diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, utilizando tanto los criterios ecocardiográficos, aquí, bueno, básicamente porque no tendríamos los biomarcadores, nos sumaría 4 puntos. Entonces, pues quisiera como que participaran para ver qué harían ustedes con esta paciente. Vamos a dar unos segundos, o si alguien quiere participar. Es que esta paciente, pues obviamente sumando los 4 puntos, que nos habla de que ya empezamos a tener hipertrofia, dilatación de la aurícula izquierda y una relación E' que está en zona gris, pues sin duda sería la ideal para hacer la ecocardiografía con estrés. Bueno, y entrando ya pues en el tema de la ecocardiografía con estrés, quise compartirles esta diapositiva porque es una técnica que durante mucho tiempo la mayoría de las personas recibimos la indicación y lo ve uno en la práctica como que está casi que limitada a la indicación de detección de enfermedad coronaria, básicamente detección de isquemia y obviabilidad. Pero la ecocardiografía con estrés, ejercicio, también muestra muchísimas bondades en cuanto a la evaluación de la función diastólica a pacientes con hipertensión pulmonar, que no solamente nos permite evaluar
cómo se comporta la resistencia vascular pulmonar, sino también establecer pronóstico en cierto tipo de pacientes, en las valvulopatías, obviamente cuando tenemos una discrepancia clínica ecocardiográfica, en cardiomiopatía hipertrófica, para evaluar los gradientes durante el ejercicio, en pacientes con falla cardíaca, para evaluar la respuesta terapéutica, idealmente incluso antes del alta. Eso tiene un pronóstico cuando yo le doy salida al paciente ya muy compensado a cuando de pronto salen no tan compensados, en cardiopatías congénitas y en riesgo perioperatorio. Entonces, básicamente para que pues abramos un poquito la mente de que la ecocardiografía de estrés con ejercicio sin duda tiene muchísimas bondades en todas estas aplicaciones. De esta forma, y pues tengo que decir que soy fan total del ecoestrés con ejercicio. Durante mucho tiempo, de cierta forma, entró como en una... con el advenimiento de las otras imágenes cardiovasculares, como en una... tal vez, sí, satanización de cierta forma, pero sin duda es una prueba que tiene muchísimas ventajas. La primera de ellas es que sin duda la sensibilidad que ha mostrado comparable con las otras pruebas, tanto en isquemia como en estas otras indicaciones que les acabo de resaltar, hace que tengamos que seguir pensándola como estrategia diagnóstica buena. Segundo, si comparamos los costos con las otras pruebas, es la que tiene más bajo costo. Tercero, es una prueba muy segura, no solamente porque yo la hago a la cabecera del paciente, en cualquier momento puedo terminar la prueba, sino porque también la puedo repetir con una dosis mínima de radiación y de esta manera menos impacto en riesgo de cáncer de todos los pacientes cardiovasculares. Y la última, que de pronto a veces no la tenemos muy en cuenta, pero que es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, es tal vez una prueba que tiene muy poca contaminación si la comparamos con las otras pruebas, más o menos de 2 a 3 kilogramos de emisión de gases, que son 100 veces menor que lo que produce una prueba de resonancia magnética. Por esta razón es una prueba que es sostenible y que sin duda tiene que seguir ocupando un papel importante en nuestra práctica diaria. ¿Qué tipos de estrés hacemos en el ecoestrés con ejercicio? ¿Qué tipos de apremio utilizamos para el estrés diastólico? Básicamente se puede utilizar la bicicleta convencional, la bicicleta supina o la banda. Obviamente hay diferentes series que utilizan principalmente la bicicleta supino, que tiene algunas ventajas, y es que puedo yo evaluar al paciente con dosis bajas de ejercicio. Estos datos son importantes principalmente para evaluar resistencia vascular pulmonar y otros grupos que también solamente utilizan banda. Nosotros solamente utilizamos banda. La desventaja de la banda sin duda es que necesita un poquito más de experticia en la adquisición de las imágenes, porque solamente algunos de los parámetros los tengo que tomar en el primer minuto. Como vamos a ver más adelante, otros parámetros me dan un poquitico más de tiempo, 2, 3 minutos, porque se mantienen durante todo ese tiempo. Entonces eso hace que técnicamente sea un poquito más compleja. Aquí quise compartirles el protocolo de ecoestrés con ejercicio recomendado en el último consenso de ecocardiograma estrés de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, publicado en el 2019. Este protocolo es de bicicleta supino. Aquí resaltar, como les dije, que la ventaja que tiene este protocolo es que yo puedo analizar los datos con bajas cargas de ejercicio y pues todos los parámetros que se utilizan desde la función ventricular izquierda, los grosores del ventrículo, el Doppler mitral, el gradiente y velocidad a nivel de la tricúspide y las características del ventrículo derecho. En este mismo consenso ya también se incluye el ecocardiograma estrés diastólico como una prueba ideal en estudio de pacientes con disnea,
obviamente en el contexto de pacientes que tienen mayor predisposición o factores de riesgo, y los parámetros principales que ya los vamos a ver a continuación uno por uno. Resaltar que en este mismo consenso, el doctor Bergerón desde el año 2004 ya había hecho observaciones que se reproducieron posteriormente por el grupo del doctor Merlo, que ha trabajado bastante en ecocardiografía estrés diastólica, del doctor Lowenstein, los cuales se reprodujeron esta misma observación, y es que los pacientes que eran llevados a ecocardiograma estrés con ejercicio por disnea y que no presentaban enfermedad coronaria asociada, si presentaban una disfunción diastólica, ¿sí? y presencia de disnea, tenían una mortalidad comparable, incluso mayor, que los pacientes coronarios. Por esto, también, aparte del diagnóstico de la función diastólica, hoy en día también hay varios trabajos que están evaluando que esta es una prueba también que sirve de carácter pronóstico en ciertos grupos de riesgo de pacientes. ¿Cómo es la respuesta diastólica normal con el ejercicio? Entonces aquí vamos a recordar que obviamente si tenemos un corazón estructuralmente normal, este nos va a permitir un llenado del ventrículo tanto en reposo como en el ejercicio, sin que haya una elevación de las presiones de fin de diástole, a pesar de que haya un aumento tanto de la frecuencia cardíaca como de la tensión arterial. Esto se debe a que hay un aumento del tiempo de relajación, un aumento del retroceso elástico cardíaco y un incremento de las fuerzas de succión. Todo esto hace que la respuesta normal con el ejercicio debería ser una disminución de las presiones de llenado, sino aumento, o sea, o que permanezcan iguales o que incluso disminuyan. Por el contrario, cuando tenemos disfunción diastólica, ese corazón rígido con una alteración en la relajación va a, para mantener el gasto cardíaco normal, necesariamente aumentar las presiones de lleno. Estas presiones se transmiten retrogradamente a la aurícula izquierda, por allí directo a la circulación pulmonar a través de las venas pulmonares, produciendo hipertensión pulmonar. Y entonces aquí quise traer este gráfico porque algunos incluso hablan de que si pensamos en ecocardiograma basal, cuando hablamos de función diastólica o de disfunción diastólica, estaríamos como contando la mitad de la historia solamente. Y es lo que nos pasaría si miramos rápido este gráfico y solamente vemos la chica joven y no vemos también la anciana. Si lo miramos con más detenimiento, tiene dos imágenes y por eso hay que ver las cosas de una forma un poquito más profunda. ¿Qué es entonces la ecocardiografía con estrés diastólico? Es una prueba de ecocardiografía de estrés con ejercicio en la cual yo adiciono unos parámetros para valorar la función diastólica. Esto lo hago en reposo, en dosis baja de ejercicio cuando utilizo la bicicleta supina. En nuestro caso solamente lo hacemos post ejercicio inmediato. ¿Qué fases tiene? Entonces comenzamos con el ecocardiograma de reposo, el cual es importantísimo que sea un eco completo, que sea un eco en el cual seguimos siempre el mismo orden y el mismo protocolo. En nuestro laboratorio, pues hacemos imágenes bidimensionales, imágenes y volumen auricular izquierdo, el Doppler mitral, Doppler tisular, Doppler de la tricúspide, strain a todos los pacientes de estrés y eco pulmonar. Aparte de esto, también digamos que utilizamos tridimensional para la detección de isquemia, porque prácticamente lo estamos utilizando en todos los pacientes. Entonces nos ayudó un poquito a acortar tiempo y también las imágenes de multicorte también nos ayudan un poquito a hacer la aproximación diagnóstica
detección de isquemia. Bueno, aquí un poquito para recordar la fisiología, pues de lo que vamos a ver en cada una de las patrones que vamos a analizar, recordando que principalmente la onda E' nos habla un poquito más de la relajación del ventrículo, un resumen del ecocardiograma basal. Aquí quería contarles que algunos de los grupos que vienen trabajando en estrés diastólico, que lo vamos a ver un poquito más adelante, proponen también adicionar algunos otros técnicas para evaluar incluso reserva de flujo coronario y, bueno, y otras técnicas que nos darían o complementarían un poco la información. Este entonces es el protocolo que utilizamos en el hospital. Hacemos entonces un eco basal. Aquí pues vemos cómo pues evaluamos igual los mismos score de motilidad de cada segmento. Le hacemos strain basal y damos, digamos que aparte del eco ejercicio enfocado a la detección de enfermedad coronaria, adicionamos el Doppler de la mitral basal, el Doppler tisular, que solamente lo hacemos septal para, digamos, minimizar un poquito la técnica, el Doppler de la tricúspide y el eco pulmonar. Inmediatamente el paciente termina el ejercicio, se adquiere muy rápidamente las imágenes bidimensionales para detección de isquemia. Con esas mismas imágenes en el postprocesamiento evaluamos el strain y rápidamente vamos a mirar la presión pulmonar que sugieren y hemos visto que se mantiene más o menos durante el primer minuto de posejercicio. Igualmente el eco pulmonar, que lo hacemos en 4 segmentos, y posteriormente ya lo que nos da un poquitico más de tiempo son las variaciones a nivel del Doppler mitral y del Doppler tisular del anillo mitral, que es así, lo descrito es que se mantienen hasta 2-3 minutos, por lo cual nos da un poquito más de tiempo para ir ya después de obtener las otras imágenes, ir a adquirir esa imagen. Aquí un poquito recordar cómo la ecocardiografía tiene cada aproximación a cada ciclo pues, de la función diastólica. Y ya específicamente entonces en los parámetros, la velocidad de la onda E sin duda es muy fácil de tomar. Como les digo, hay series que describen tomar el promedio de las dos o tomar solamente la septal. Lo importante es que tengamos claro cuál es la técnica que nosotros vamos a utilizar y que tengamos claro que los valores varían un poquito de si es un promedio de la septal y la lateral o la septal o lateral solitas. Importantísimo que recordemos que siempre debe aumentar con el ejercicio por encima de 3 centímetros sobre segundo y que valores normales son por encima de 7 para la septal y más de 10 para la lateral. Por debajo de eso, sin duda, tenemos que sospechar ya que el paciente tiene un compromiso de la función diastólica. La relación E', pues que nos habla un poco más de las presiones de lleno. Y también, igual, los valores varían. Definitivamente es anormal con el ejercicio, un valor por encima de 15 centímetros sobre segundo cuando estamos hablando de un parámetro a nivel septal, utilizando la E' septal, o si la promedio por encima de 14. Digamos que durante estos años han habido varias series donde tomaban parámetros un poquito menores, por encima de 12, pero últimamente la tendencia y lo que refieren los últimos consensos y grupos grandes de investigación en esta área es que definitivamente se va a hacer un poquito más específico tomando un valor mayor. Las presiones pulmonares, como les dije, durante mucho tiempo se habló
de hasta qué valor podríamos tomar como normal durante la actividad física, viendo que incluso, por ejemplo, pacientes jóvenes, atletas de alto rendimiento, podían tener elevaciones de la presión pulmonar muy importantes durante la actividad física. En todos los consensos últimos, digamos que se acepta un valor normal hasta 2.8 metros sobre segundo, y durante la actividad física definitivamente es anormal valores que están por encima de este valor. Entonces es un parámetro que nos habla, obviamente, como acabamos de recordar en las diapositivas anteriores, de el aumento y la transmisión de la presión a nivel de las venas pulmonares y de la circulación pulmonar. El strain longitudinal, sin duda, cada vez se está utilizando más para esta aplicación. Hay observaciones importantes en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, y existe una correlación hoy en día ya de valores disminuidos del strain con relación E' por encima de 15. Entonces, hay varios estudios, como ya les mencioné, el estudio del doctor Merlo, el del doctor Lowenstein, encontrando una sensibilidad y especificidad alta de esta prueba, strain menor de 16% en el eco basal, y se correlaciona de forma importante con los otros parámetros de disfunción diastólica. El eco pulmonar, cada vez, digamos que se ha simplificado un poco más la técnica. Recordar un poquito aquí la fisiopatología nuevamente, pues si tenemos falla cardíaca, vamos a tener un aumento de la presión capilar pulmonar. Esto nos va a producir un aumento del fluido a nivel pulmonar y una extravasación de líquido a nivel del pulmón. Entonces, en ecografía esto lo podemos ver por la presencia de las líneas B de Kerley o cometas pulmonares descritos desde hace mucho tiempo. Técnicamente no era muy atractivo porque inicialmente describían incluso que uno debería explorar 28 segmentos, pero cada vez la técnica se ha venido como depurando, y en la actualidad prácticamente los grupos de personas que llevan mucho tiempo haciendo ecoestrés diastólico, digamos que nos seducen, y yo lo he podido comprobar que solamente se gasta 1 o 2 minutos más adicionales del estudio explorando 4 segmentos, y sí, definitivamente en los pacientes que tienen disfunción diastólica, prácticamente uno ve en vivo cómo el pulmón con mínimas dosis de ejercicio se llena de líquido. La clasificación es que menos de una línea, prácticamente diríamos que hay ausencia de líquido pulmonar. Entre 2 y 4 habría una presencia leve, entre 5 y 9 moderado, y más de 10 una severa presencia de líquido a nivel pulmonar. Nuevamente aquí los mecanismos fisiopatológicos que producen la disnea en este grupo de pacientes. Y esta diapositiva para recordar que sin duda la ecocardiografía de estrés, como les hablaba en las primeras diapositivas, se comenzó pensando que era una prueba más que nos iba a ayudar a detectar solamente la presencia de enfermedad coronaria, y con el tiempo hemos visto cómo se han abierto una cantidad de utilizaciones más que promueven, principalmente el doctor Picano, del grupo italiano, su uso, y un ecocardiograma con estrés que se llama el abecedario del ecoestrés, en el cual no solamente nos va a ayudar para hacer una aproximación a la barrera capilar pulmonar con la detección de las líneas B de Kerley mediante la ecografía pulmonar, a evaluar la reserva coronaria en el grupo en los grupos de ecocardiografía que hacen reserva de flujo coronario.
sino que también nos habla de la función cardíaca autónoma, a ver cómo responde el corazón al ejercicio, la respuesta cronotrópica, cómo se comporta, etcétera. Y eso hace que sin duda sea una prueba que sigue vigente y que nos abre una herramienta en especial para este grupo de pacientes con disfunción diastólica que a veces nos quedamos cortos con las otras herramientas que tenemos. El futuro, estamos haciendo también cada vez más avances en la función auricular para, digamos que adicionar este parámetro de función auricular en esos pacientes que todavía no tienen un aumento del volumen auricular izquierdo, y la ecocardiografía tridimensional sin duda nos sirve para eso. Aparte de esto, el strain de la aurícula izquierda y también otros grupos que están haciendo trabajos interesantes con torsión y con twist ventricular. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. A ver si alcanzamos a mostrar este casito. Bueno, este casito es un caso que hicimos recientemente en el hospital. Es un paciente que lo remitieron a ecocardiografía de estrés por dolor torácico y disnea. Un paciente hipertenso, era su factor de riesgo, en una clase funcional 2 más o menos. Le hicimos el ecocardiograma basal, en el cual no se evidenciaban alteraciones de la contractilidad. Tenía una remodelación concéntrica con un grosor de 0,44 en las medidas, un volumen auricular izquierdo que estaba aumentado, un Doppler mitral con un gradiente de 28, una velocidad de 2.6, una insuficiencia tricuspidia menor, y un Doppler mitral que mostraba un patrón de relajación anormal con una E' baja de 6 centímetros sobre segundo más o menos, daba una relación prima que nos daría como para una zona gris de 10. El strain era un strain casi normal y el eco pulmonar normal. El paciente es llevado a estrés con ejercicio. Las imágenes del ecoestrés ejercicio no mostraban tampoco evidencia de isquemia ni alteraciones importantes que sugirieran enfermedad coronaria, pero nos llamó la atención pues, el aumento de la velocidad de la onda E y una disminución mayor de la E' que bajó de 6 casi a 4, con una relación E' que se eleva a 17. Fíjense lo que pasa con la presión pulmonar, que aumentó a una velocidad casi por encima de 3.5, con un gradiente de 50, por encima de 50, y detección en la ecografía pulmonar de más de 2 líneas B de Kerley, entre 2 y 3 líneas B de Kerley. Entonces, en este paciente, pues pudimos hacer el diagnóstico de disfunción diastólica con el ejercicio. Evidentemente no tenía isquemia, pero digamos que es una pequeña muestra de lo útil que es en este grupo de pacientes. Sin duda, el futuro, sobre todo en imágenes, está ligado a la inteligencia artificial. Seguramente cada vez veremos más desarrollos y bueno, pues por eso es importante ser adoptadores tempranos de las nuevas técnicas. Muchas gracias y si tienen alguna duda. Doctora, muchísimas gracias por la conferencia y por la excelente exposición. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat o pueden hacerla o pueden levantar la mano. Yo tengo un par de preguntas, pero pues me parece bien si alguien más pide la palabra o interviene sin ningún problema. Bueno, mientras alguien más se... Hay una en el chat, doctor, perdón. Perdón. Gracias, Diana. Doctora, gracias por su conferencia. Le pregunto, ¿existen estudios que validen las características operativas, sensibilidad, especificidad de la prueba de estrés diastólico en banda y de pronto que las comparen con el desempeño de prueba en cicloergómetro? Porque en las guías recomiendan el cicloergómetro. Esto pregunta Jessica María.
Sí, hay un estudio multicéntrico publicado el año pasado que más o menos recopila la experiencia de diferentes grupos en los cuales se utiliza tanto la banda como la bicicleta supino y la correlación es bastante alta. Entonces, digamos que la recomendación es cualquiera de los dos. Obviamente, la ventaja que tiene la bicicleta supino es que nos permite un poquito más, técnicamente es más fácil y nos permite evaluar en las dosis bajas de ejercicio, principalmente resistencia vascular pulmonar. Ok, gracias. Oscar pregunta, ¿cómo es el comportamiento de la función diastólica bajo estrés con dobutamina? Pues de lo que yo he revisado, en realidad la dobutamina no está recomendada para la evaluación de la función diastólica, porque pues básicamente lo que tenemos es un incremento pues de la contractilidad, un incremento cronotrópico que no es fisiológico y los valores que nos da de las velocidades, pues digamos que están enmascarados o están, sí, están alterados por el estímulo de la dobutamina. Ok. Preguntan también, doctora Cristian, ¿cuántas pruebas de estrés diastólico hacen en su laboratorio de coreografía? Me imagino que al mes o al año. Y quisiera saber puntualmente cuánto es la relación, porque no hay protocolos adaptados y la guía recomienda el cicloergómetro. La correlación con los protocolos de cicloergómetro versus banda. Bueno, en el hospital en realidad llevamos más o menos como un año tratando de hacer a todos los pacientes que son llevados a ecocardiografía estrés con ejercicio, les estamos haciendo también estrés diastólico, ¿sí? Y el número de pacientes más o menos, ahorita estamos haciendo un protocolo que recientemente, que digamos que dentro de poco verán el resultado y es cercano a 200 pacientes. Sobre la recomendación, no sé a qué guía se refiere el doctor, pero en las guías, si bien anotan que lo ideal sería la bicicleta supino, digamos que no invalidan la banda. Y hay protocolos en diferentes lugares del mundo que son pioneros que también están utilizando banda. Ok. Yo quería preguntarle, doctora, de esos 200 pacientes que han hecho el militar, bueno, no sé, me imagino que obviamente hay un porcentaje determinado que tiene disfunción diastólica en ejercicio. Esos pacientes que se diagnostican en reposo con una disfunción diastólica muy clara, de pronto no es como el área gris que usted mencionaba, que son los que tienen la indicación, ha sido muy difícil encontrar por estudios autorizados terapias que realmente sirvan. Ahorita se está autorizando el sacubitril, valsartán, pero realmente terapias para la parada cardíaca diastólica en reposo, diagnosticada en reposo, no tenemos. El ejercicio, cuando se diagnostica, o por esos pacientes cuando se diagnostican en prueba de estrés en ejercicio, ¿ustedes están siguiendo algún protocolo específico? ¿Hay alguna terapia particular dependiendo de la respuesta al ejercicio? Y si la respuesta es positiva, perdón, y si la prueba es positiva, que ustedes prefieran y que hayan visto que tengan resultados y haya mejoría por lo menos de los síntomas? ¿O cómo es esa aproximación una vez ya el diagnóstico se ha hecho y el reporte o el estudio es catalogado como positivo? Digamos que esa pregunta es muy interesante porque tal vez, como usted lo dice, doctor Medina, la aproximación terapéutica a este grupo de pacientes no ha sido como tan clara. Los estudios y lo que nosotros hacemos es que esos pacientes sin duda tienen mucho más riesgo de eventos a largo plazo, casi iguales a los que tiene un paciente con un ecoestrés positivo para isquemia. Entonces, lo que hacemos es
evaluar muy bien qué factor de riesgo tiene, que es lo que también ha demostrado impacto en mejorar la función diastólica, el diferente factor de riesgo que tenga, si es la obesidad, si es la hipertensión, y también están descritos ciertos protocolos de mejoría de actividad física, de rehabilitación cardíaca, junto con ser muchísimo más agresivo en el control de los factores de riesgo. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat. Y al profe Medina le quiero preguntar en resonancia qué parámetros se tienen en cuenta para evaluar la diástole. ¿Por qué mejor no hacemos resonancia si ahí además podemos tener otros diagnósticos etiológicos puntuales? Pues, esa pregunta es interesante. Se está evaluando diástole en resonancia. Para mi modo de ver, a mí me parece que el ecoestrés diastólico es difícil, es una técnica difícil y se necesita pues, la experticia que, por ejemplo, nos han descrito que tienen, la experiencia que tiene el militar. Y me parece que todos estos patrones de la onda E, la onda prima, el cálculo de la presión sistólica arterial pulmonar, requieren una resolución temporal que la resonancia no tiene. A mí me parece que la resonancia es una muy buen método de estrés, resonancia de estrés para no solamente determinar isquemia miocárdica con una sensibilidad superior al SPECT, pero para los patrones y pues para la descripción que hizo la doctora, pues muy ilustrativa de los patrones de diástole, la resolución temporal no es tan asertiva y la otra cosa que también es difícil es que si en eco, que es más portátil, el equipo es más pequeño y realmente logísticamente es más fácil de utilizar en ejercicio, ya sea por ciclorcómetro o en banda, poner a los pacientes a hacer ejercicio en el resonador es todavía más desafiante, es mucho más retador. Entonces, me parece que tanto por resolución temporal de los parámetros habitualmente diastólicos que se pueden medir, porque efectivamente se pueden medir por resonancia, pero la resolución temporal es inferior, como por la logística más compleja que implica poner a hacer los pacientes en ejercicio de resonancias, me parece pues que no sería necesariamente la técnica ideal. Hay estudios y hay protocolos, como pues hay para todo, pero creo que la ventaja de la portabilidad del eco y la superior resolución temporal creo que le da una ventaja comparada con ecoestrés. Doctor Duque, yo no sé si usted ve más preguntas, yo no veo más preguntas ni en el chat ni manos levantadas, así que bueno, creo que pues muchísimas gracias, doctor, excelente la conferencia. No, pero que como le acabo de ir. ¿Aló? Y muy interesante la experiencia que tienen el militar, ojalá la publiquen como para saber cómo lo están haciendo y qué resultados obtienen. Y pues doctora, nuevamente muchas gracias por su presentación, muy interesante y muy ilustrativo, y gracias por compartir la experiencia. Cuéntanos, ¿y ustedes están haciendo ecoestrés diastólico o no se animan mucho todavía? No estamos haciendo. Okay. No estamos haciendo prácticamente ninguno, por eso me pareció impresionante el número que ustedes tienen de 200 pacientes. Es un número supremamente alto y pues los felicito porque pues eso es un esfuerzo grande del laboratorio, pero nosotros sí. no estamos haciéndola rutinariamente. Y tampoco nos llegan las solicitudes, ¿no? Sí. Entonces, sí, tal vez aquí y lo importante como de difundir la información es que en ese grupo tan grande que vemos en los laboratorios de ecocardiografía de pacientes que quedan en la zona gris, de pronto en muchos sí sería útil empezar a aclarar diagnósticos, ¿no? Porque lo que uno ve, que seguramente todos hemos tenido esa misma experiencia, es que llega el paciente de neumología, de cardiología, medicina interna, con la disnea, se le descarta isquemia, se le descartan patología pulmonar, pero igual siguen con la disnea y nunca se les pone el diagnóstico, por ejemplo, de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Sí, no, definitivamente hay un grupo de pacientes que probablemente lo necesitan, pero la realidad es en nuestros laboratorios que no lo estamos haciendo habitualmente, no
no, y pues si lo hacemos es en una frecuencia muchísimo menor que la de ustedes, pero eso sería interesante ver cómo les va a sus pacientes y cómo afecta o no el diagnóstico, el tratamiento y los síntomas, sería interesante ver, pero no lo estamos haciendo. Bueno, ya son las 6:56. Bueno. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias a usted, al grupo del Hospital Militar por la presentación tanto del caso como de la conferencia magistral de esta semana. Y bueno, nos esperamos reencontrar la próxima semana para el siguiente ciclo con nuestros amigos de Medellín. Muchísimas gracias, doctor Duque, gracias, y doctora Rolarte, por supuesto. Doctor Medina, muchísimas gracias. Doctora Reina, muchas gracias por su excelente presentación. Y los invito ahorita, seguimos a las 7 en el otro canal. Estamos por la Sociedad Colombiana, que también presentamos unos casos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.